Hola mujeres poderosas y futuras millonarias. Hoy les traigo un tutorial de implementación rápida que les va a encantar. Les voy a enseñar cómo utilizar a ChatGPT para que puedan evaluar sus llamadas de ventas, puedan optimizar su guión y cerrar más clientes con facilidad y confianza. Sé que esta llamada de venta es una frustración para muchas personas que te hace sentir quizás como fracasada, te hace sentir rechazada, te hace sentir quizás de diferentes formas. Y te digo que no es fácil y no se van a hacer más fáciles, así como que color de rosa todo, pero se vuelve más llevadero y te vuelves más profesional en lo que hace, lo cual hace que tus resultados sean más favorables para ti y tu negocio. Cuando yo comencé mi negocio, te digo, me sentía como que, oh my gosh, ¿cómo yo voy a hacer estas llamadas? Me sentía inadecuada, el espíritu de rechazo se apoderaba de mí cada vez que me decían que no, no quería usar el script porque me sentía como que un robot, como que no daba espacio a nada para fluir, pero realmente no tenía ninguna mejor manera para poder hacer que mi negocio creciera y este era el sistema que a mí me enseñaron para yo poder escalar mi negocio y es el que yo le enseño también ahora a todas mis chicas poderosas. Y sabes algo, cuando yo aprendí a evaluar estas llamadas, cuando yo aprendí a ver estas llamadas como una oportunidad de impacto, de crecimiento para mi negocio y puse a un lado mis sentimientos, dejé de tomarlo como personal, que esto no tiene que ver nada conmigo, la gente no me está rechazando a mí, realmente se están limitando ellos, no tiene nada que ver conmigo. Cuando entendí que tener clientes es un juego de números, que entre más no, más cerca se encuentra el sí para mi negocio, que nada se pierde, que todos son oportunidades de crecimiento. Entonces mi negocio comenzó a florecer de una forma fácil y te voy a compartir dos actividades que yo implementé en mi negocio que me permitieron poder mejorar tremendamente mi porcentaje de cierre de venta. Muchas chicas no llevan un conteo de cuántas llamadas hacen al mes, cómo les va, si le fue bien, cuál es su porcentaje de cierre, no tienen ningún conocimiento. Y lamentablemente te tengo que decir que tú estás en el negocio de las ventas y tú tienes que tener un sistema de traqueo de cómo tú estás haciendo con tus ventas. En la pantalla te voy a mostrar dentro de un momento cuál es el sistema que yo utilizo y realmente este sistema ni siquiera lo creé yo, lo hizo mi hijo para mí y te voy a contar. Una vez estaba hablando con él y él me dijo, ma, pero lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Cómo tú sabes que estás haciendo bien con tus llamadas si no estás midiendo? Entonces yo le dije, ok, ¿verdad? Tienes razón en eso. Y le pedí que me hiciera una gráfica. Le di unas explicaciones porque él es un experto en Excel. Entonces le dije, hazme una gráfica donde yo pueda poner el nombre de la persona, que yo pueda poner si se registró o no se registró, si se registró, para qué programa, cuánto fue el precio y a cuánto me sale cada llamada que yo hago. Entonces, esta fue la primera forma como fui identificando el poder de las llamadas estratégicas o las llamadas de venta. ¿Por qué? Porque en esta gráfica ahora de forma panorámica yo podía ver el impacto de la llamada de venta aunque fuesen no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Y lo voy a poner aquí ya mismito en la pantalla también. Imagínate que tú tienes 20 llamadas de estrategias de ventas
al mes. Estos son más o menos aproximadamente, cada llamada es como de 45 minutos. Vamos a poner 45 minutos, una hora. Vamos a poner 45 minutos. Estas 20 llamadas son aproximadamente 15 horas de trabajo. ¿Ok? Que tú tienes que estar ahí compartiendo, hablando con la persona, siguiendo el script. Son 15 horas. ¿Ok? Ponle que de esas 15 llamadas tú cierras 8 clientes y es a un precio de aproximadamente $1,500, que es lo mínimo que debería de estar cobrando tú por tu programa de coaching. Entonces, para un programa de coaching grupal. Entonces, ahora a esto le añadimos las 12 horas más o menos, que intentamos por las 12 horas de tu programa de 90 días grupal, que tú le vas a dar servicio a las personas. Ahora esto suma a un total de 27 horas de trabajo. Y si multiplicamos, y si sumamos, ¿verdad? Los 1,500 por 8 nos da un total más o menos como de $12,000. Entonces, ahora nosotras dividimos estos $12,000 por 27 horas de trabajo, que fueron, acuérdate, las 15 horas aproximadamente de las llamadas de venta y las 12 horas de implementación del programa que vas a hacer con los 8 clientes que tuviste. Esto te da entonces un promedio de entender que tus horas de trabajo cuestan $444.44. Entonces, ¿qué significa eso? Que no estás perdiendo. Inclusive esas llamadas que perdiste, esa supuestamente hora hablando con esa persona que te dijo que no fue perdida. Te fue acercando al sí. Te fue dando sabiduría para los siguientes clientes. Te fue dando instrucciones de cómo modificar las cosas, te fue enseñando a articular mejor tu contenido, lo que hablas, a poder articular correctamente la transformación que tú estás brindándole a las personas. Cada llamada de estrategia, el más beneficiado siempre vas a ser tú. Porque es una forma de crecimiento, es una forma de pulirte, es una forma de poder ir tweaking, mejorando tu oferta, tu programa. Entonces, y si aparte de eso lo miras, ¿a cuánto te sale por hora? $444. Y tal vez, yo no sé cuál es tu historia, tu background de negocio, de dónde tú vienes, pero yo por lo personal te puedo decir que yo nunca, con mis cualidades y mi background, no podría tener un negocio que me paguen a mí a $444 por hora, a menos que no sea en mis negocios de coaching. Entonces, si yo estoy hablando con estas 20 personas y yo estoy con la mentalidad, no estoy perdiendo, estoy ganando, estoy aprendiendo. Y mira, puedo identificar cuánto me sale a mí por hora. El estar hablando con alguien es un game changer. ¿Ok? Lo cambia todo. No te tienes que sentir frustrada, ni afanada, ni decepcionada, ni desilusionada porque la gente te dice que no. Al contrario, lo ves como una fuente de oro, una minita de oro, lo que tú tienes en tus manos a la hora de hacer estas llamadas de venta, porque amplifica la potencia de tu negocio de manera drástica. Ok, entonces, espero que todo te esté haciendo sentido. La otra forma de poder hacer multiplicar tu negocio y hacer que las llamadas sean mejores para ti es evaluar las llamadas. ¿Ok? Es evaluar la llamada. Y tengo un ejemplo que voy a compartir contigo en mi pantalla en varios elementos, porque quiero compartir contigo exactamente el proceso que utilizo muchas veces
para poder mejorar mis propias llamadas y poder mejorar mis guiones, poder mejorar mis ofertas y que todo esté bien alineado a lo que realmente mi cliente ideal necesita. Si tú no lo puedes sacar desde la perspectiva del cliente y lo estás tratando de hacer todo desde tu mente, como la mentora, como la coach, como la guía, como la líder, como la empresaria, vas a fallar porque tu mensaje debe de salir de tu boca como lo hubiese dicho tu cliente, y la forma correcta para hacer esto es a través de tu poder articular las palabras de ellos en tu contenido. Entonces voy a compartir mi pantalla contigo ahora para mostrarte exactamente cómo hice este proceso y que tú puedas ver lo que yo te estoy hablando, ¿ok? Entonces voy a compartir mi pantalla y nos vamos a ir a Zoom. Lo primero que vamos a hacer es ir a Zoom, y si tú no estás grabando tus llamadas de venta, yo te recomiendo que lo hagas, ¿ok? Y yo te voy a mostrar aquí lo que yo hago porque yo grabo mi llamada. Entonces, en el menú del lado izquierdo me voy y me dirijo hacia donde dice grabaciones y transcript, como los guiones, ¿ok? Y la grabación y los transcript. Me imagino que si tú lo tienes en español dice algo diferente, pero aquí me voy y voy a buscar la llamada. Aquí tengo nada más la que hice, que la utilicé para este ejercicio, para mostrarte a ti. Entonces, esta llamada, le voy a dar clic una vez. Cuando abra, le voy a volver a dar clic nuevamente. Y entonces, te voy a mostrar ahora dónde vas a encontrar el contenido para que puedas ver lo que yo te estoy diciendo de cómo editarlo. Ok, lo primero que voy a hacer es ponerle aquí una pausita a esto. Ay, una pausita. Y entonces aquí, mira, en este lado, yo no sé si tú te habías fijado, te da todo la transcripción, la conversación completa. Entonces, mira lo que yo hice. Yo tomo la conversación completa, la voy highlighting, todita, yes. Y esto fue como casi 50 minutos. No importa, ¿ok? La tomo completa. Y esto es lo importante de poder saber utilizar, utilizar la inteligencia artificial para aventajar nuestros propios negocios. Entonces, le doy copy. Y entonces ahora me dirijo hacia ChatGPT. Aquí no voy a hacer el proceso porque ya lo hice, simplemente te voy a compartir lo que hice. Y como siempre, pues te he creado una guía que te va a ayudar con los comandos específicos que necesitas hacer. Como aquí yo puse los comandos a lo loco y ni siquiera me fijé si lo escribí bien o no. Pero obvio le pedí a ChatGPT que me ayudara a pulir esos comandos para podértelos dar a ti que sean bien efectivos. Entonces, una vez que vengo a donde ChatGPT, abro una conversación nueva con él y le pregunto, necesito que pretendas ser un experto cerrador de ventas y que a la misma vez sea un consultor de ventas y me ayudes a analizar este guión de venta que hice en una llamada de Zoom, ¿ok? Con un prospecto, y quiero que me hables la verdad, que no me le dé sugarcoating aquí, que no me lo ponga blandito ni me pase la mano, que me ayudes a entender por qué la venta no sucedió, qué tácticas y estrategias puedo usar para mejorar y cómo lo hubieras hecho tú para cerrar la venta al momento, ¿ok? Y le digo, tómate el momento para analizar esto. Bueno, ya no te lo voy a leer todo, ya yo te creé a ti los comandos, los tengo en un documento, los voy a poner junto con este video para que sea más fácil para ti. Me dice que entiende lo que va a hacer, le paso completamente lo que hablamos. Entonces, ahí le pasé toda la información sin nada, sin preocuparme, así como estaba, ¿ok?
Y entonces aquí viene el análisis. Me dice cuáles fueron las fortalezas de la conversación, lo que dominé. Me dice las razones por las que la venta no se dio. Entonces, si tú no estás utilizando la inteligencia artificial para poder pulir tus propios sistemas y mejorar lo que tú haces, para lo que tú te des de cuenta, ya habrás perdido mucho. ¿Ok? Entonces, aquí me dio exactamente cuándo pasó lo que pasó, por qué no vendió. Y fue al final, cuando hice una pregunta tonta, por no decir otra cosa aquí. Y me da detalle por detalle qué fue lo que pasó, qué fue lo que dije, por qué esto pasó. Y entonces, mira esto, que esto me dejó en shock. Y me dice exactamente en el minuto donde la conversación perdió el ímpetu, el momento. Del minuto 43 al 48 se perdió lo que se había logrado. Una simple pregunta, un mal comentario, algo no pensado estratégicamente puede echar a perder completamente todo lo bien, porque mira hasta dónde estaba. No perdí la llamada al principio, no perdí la llamada, no, la perdí justo al final, al minuto 43 en el cierre. Entonces, aquí me da las tácticas que hubiese podido utilizar para poder mejorar esto. Yo quiero que tú puedas ver lo poderoso que es esto. Esto es una mina de oro lo que te estoy compartiendo. Si tú aprendes a implementar la costumbre de poder evaluar tus llamadas de ventas, yo quiero que tú sepas que tu negocio va a explotar. ¿Ok? Entonces, mira, aquí me da exactamente qué hubiese dicho, por qué y por qué lo hubiese dicho de esa manera. Porque muchas veces sabemos, pero no sabemos por qué hay que hacerse de cierta manera. Y aquí te dice exactamente qué decir y por qué decirlo. Entonces, ¿cómo hubiera cerrado la llamada? Es obvio que le tengo que preguntar, ¿verdad? Y me dijo cómo hubiese él cerrado la llamada. Me da la información que hubiese hecho para cerrar la venta al instante, no en un follow-up, no en ningún momento. ¿Sabes por qué? Porque esta persona desde el principio me dijo, yo estoy buscando un mentor y tú has sido la primera persona que sentí en mi ser de hablarle, porque me identifiqué contigo. Ya la persona venía lista para hacer negocios. Entonces, me da toda la información, me da la conclusión, me dice qué puedo hacer, le pregunto qué podría hacer para darle seguimiento y salvar la venta, me da la instrucción completa, le digo que lo voy a hacer, me encanta, ¿verdad? Me da toda la información y ahora entonces, no solo eso, ya no solamente me evaluó la llamada y me dijo dónde metí la pata y todas esas cosas, no. Ahora vamos a ir a un punto más allá. Entonces, ahora me gustaría que me recree el script completo, la conversación completa que pasó en la llamada, que me la recree completamente para yo poder ver cómo él lo hubiese hecho de forma táctica y estratégica para cerrar la venta. Entonces, no solamente le estoy diciendo que me muestre, sino muéstrame lo real, enséñame. Quiero que rehagas la llamada desde el comienzo hasta el final y me muestres cómo hubiese cerrado la venta. Y él así lo hace, ahí está. Entonces, aquí están los comandos que les dije que me analizara para ustedes, porque esto lo estaba haciendo al momento mientras estaba indagando lo mío propio, ¿verdad? Yo dije, wow, entonces lo tengo que compartir a las chicas porque esta es otro nivel, estuvo diferente. Entonces, ahora no solo eso. Entonces, mira, vuelvo y ahora vengo y le digo que me ayude a mejorar mi propio script. A mi propio script de ventas
que se amolde a mi oferta. ¿Cuándo has pensado en esto? Entonces tú tomas tu script y tomas tu oferta y le dices a ChatGPT, Chat, ¿me puedes articular correctamente mi script para que fluya cuando estén las llamadas de venta para esta oferta en especial? Y debes de tener, si tienes más de una oferta, debes de tener un script para cada oferta. ¿Te hace sentido? Es verdad que verdad que esto es como que un oh my gosh completo. Pues yo quiero que tú comiences a evaluar tus llamadas de venta y utilizar a ChatGPT como un segundo cerebro para que te ayude a poder hacer esto. Porque es difícil que tú sola, ¿verdad?, puedas articular todas estas cosas y que tú sola de la nada puedas tratar de evaluar todo tu contenido, tratar de evaluar las llamadas, todo lo que tú haces. Y cuando tú le pides a ChatGPT que te ayude, lo primero que pasa es que te ayuda a identificar rápidamente los puntos ciegos que quizás tú no estás viendo en cómo estás conduciendo tus llamadas. Cómo poder identificar dónde perdiste la llamada para mejorar ese área en tu estrategia de venta. Lo segundo que pasa es que ChatGPT te puede ayudar a observar sugerencias objetivas y accionables sobre cómo mejorar tu guión de venta, tus sesiones de llamada y tus cierres. Eso no lo puedes hacer tú solo. ¿Ok? Y lo tercero que pasa es que puedes optimizar tu proceso en tiempo récord sin la sugestividad emocional que muchas veces te puede bloquear. ¿Te hace sentido? Entonces, cuando nosotras estamos activas en lo que es el mejoramiento de nuestras propias funciones, tú puedes utilizar los recursos que ya hay, como la inteligencia artificial, para poder mejorar tus procesos en tiempo récord. Entonces, no debes de sentirte que estas llamadas son malas, ni que las odias, ni nada por el estilo. Son buenas, te ayudan a crecer, te ayudan a poder mejorar. A mis chicas continuamente les estoy dando entrenamiento de cómo pueden ellas, ¿verdad?, hacer que estas llamadas de estrategia sean lo mejor favorables para ella y que estén continuamente buscándola. ¿Por qué? Porque de esto depende el poder vender más high ticket, ¿ok? Entonces, nosotras estamos llamadas a ser efectivas, a poder utilizar los recursos que tenemos. Y yo quiero, ¿verdad?, que tú me dejes saber cómo esto te gustó, si te voló la mente, si lo vas a empezar a implementar. Y también me gustaría, ¿verdad?, que me puedas dejar saber qué otros tutoriales como estos, de cosas que quizás ni siquiera has pensado, te gustaría que yo pueda hacer para ti, para ayudarte a aventajar tu negocio. Así que te bendigo en el nombre del Señor, y en la descripción de este video va a aparecer los comandos para que puedas implementar lo que te estoy enseñando hoy y puedas comenzar a transformar tu negocio para allá. ¿Ok? Bendiciones.